decirte lo que eres para mí. Tú significas todo, y con palabras no podría explicar. Solo sé que te amo. Eres el más hermoso, Jesús, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres rey por siempre. No hay necesidad. Y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Jesús, Hijo de Dios, y el Alfa y la Omega, eres el principio y fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón. Díselo otra vez, mi hermano. ¿Cómo decirte lo que eres para mí? Dile a Jesús, tú significas todo para mí, oh Jesús, y con palabras no podría explicar. Solo sé que te amo. Eres el más hermoso, Jesús,
Damos gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Pueden tomar asiento. Vamos a empezar con los temas. Cuando a Cristo le preguntaron sobre cuál era el gran mandamiento, Él contestó: amarás a Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos permitió de estar alabando en su presencia, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con los anuncios de este día, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a Casa de Oración Milpalta, a nombre de nuestros pastores Raúl y Pati, que hoy se encuentran de visita en Casa de Oración Acapulco y Chilpancingo, ¿verdad? Pues bien, queremos saber si alguien nos visita por primera vez y si puede levantar su mano para darle la bienvenida. ¿Todos somos de casa? Perfecto. Entonces les informamos que los días martes y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración para que nos unamos en oración, ¿verdad, hermanos? Recuerden que somos Casa de Oración Milpalta y si tienen ustedes la oportunidad de venir aquí de forma presencial a orar, pues qué mejor, ¿verdad? Recuerden que también la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y bien, les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El Camino de Santidad. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. También a todas las mujeres se les informa que el servicio de mujeres entre amigas, que se lleva a cabo los sábados a las 7 de la noche, que está suspendido y se reanudará el próximo 4 de enero del 2022, ¿verdad, hermanos? También a todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial de los sábados a las 8 de la noche también está suspendido y se reanudará el próximo 4 de enero del 2022. También a todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada, Acalocpa, aquí en el pueblo de San Juan Tepenáhuac. Y los requisitos para la estancia infantil es que el niño debe estar totalmente sano, deberá traer su cubrebocas y su careta, y también deberá traer agua y lunch. Asimismo, no se permite la estancia a personas adultas, deberán entregar a sus hijos a la entrada y asimismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños también deberán traer su Biblia, cuaderno y lápices de colores, y los bebés deberán traer su pañalera y su leche. También no se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que está en pantalla. Asimismo, hermanos, les hacemos una atenta invitación a servir aquí en Iglesia Infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio o comunicarse al número que aparece en pantalla. Y hermanos, estamos próximos a iniciar el primer trimestre del Instituto Bíblico nivel básico, así es que ya pueden inscribirse. Este se da de forma presencial y en línea con las materias Fundamentos de la Doctrina de Cristo, que es presencial los domingos a las 9 de la mañana, la importancia de la oración, que también es presencial los domingos a las 10:20 de la mañana, los atributos de Dios, que esa es en línea, nuestra declaración de fe, que también es en línea, y el Antiguo Testamento en línea. Y tenemos una materia extra que es Ministerio Práctico. Esta es una enseñanza de servicio. Para mayores informes, por favor de acercarse con el hermano Juan o bien al número que aparece ahí en pantalla, hermanos. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana. Este domingo el tema de la enseñanza será el miedo y el temor a Dios para el cristiano, basada en 1 de Juan 4:18. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. Y a todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los domingos a las 11 de la mañana aquí en Casa de Oración Milpalta y con la serie Corriendo para Ganar. También a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores.
Y se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien también tiene una necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Feli al finalizar el servicio, o bien comunicarse al número que aparece ahí en pantalla. Incluso entre semana, hermanos. Y el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, por favor de acercarse con la hermana Feli o al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, también lo pueden hacer en las cuentas que aparecen ahí en pantalla. Y pueden seguirnos en la página de Facebook o de YouTube de Casa de Oración Milpalta, hermanos. También a toda la iglesia se les pide se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Es importante, ¿verdad, hermanos?, que tomemos nota de lo que el Espíritu le va diciendo a nuestro ser, para que nosotros podamos recordarlo en nuestro tiempo devocional y de oración, ¿verdad?, con nuestro Señor. Y bien, por último, a toda la iglesia se les pide favor de apagar o poner en vibrador el celular para no interrumpir en la predicación. Hermanos, a continuación vamos a orar. Si gustan ponerse de pie. Vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a despertar el amor en Él, que nos permita apartarnos en santidad, en temor a Él, a su gran poder, en agradecimiento a su gran amor para con nosotros, y que nos permita ser testimonios de que Él está vivo y reinando en nuestros corazones. Si gustan ir a Primera de Juan, abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo tienen, hermano? Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, si me gustan seguir con sus Biblias. Dice la palabra de Dios, hermano. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Oremos, hermanos. Señor y Dios mío, Dios nuestro, ayúdanos a confiar plenamente en tu Espíritu. Que tu Espíritu nos guíe y nos consuele en las tribulaciones, Señor, en las penalidades, incluso en las alegrías de esta vida, Señor. Permítenos ser atalayas tuyos, de tal manera que podamos estar despiertos y velando para hacer vida tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a dar el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia y de benignidad que proceden de tu Espíritu. Padre bueno, agradecemos de todo corazón tu providencia y todas tus bendiciones, porque tú nos apartas, Señor, para ti, tú nos santificas, Señor. Agradecemos también tu bondad al traernos aquí para escuchar tu palabra, para alabarte, Señor, y darte gracias por todo lo que nos has dado. Padre, yo te pido que en este día me guíes y me des sabiduría que viene de lo alto, Señor. Pongas de nuevo en mi boca y permitas a mis hermanos y a mí recibir con amor la palabra que has tenido a bien preparar para nosotros, Señor. Para que juntos nos soportemos unos a otros y crezcamos en santidad. Señor, queremos alimentarnos de tu palabra, recibir tu alimento espiritual. Señor, tu novia te espera y te anhela. Señor, anhela tu venida. Háblanos, Señor, para saber cuál es tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, el día de hoy, como están nuestros pastores de visita con nuestros hermanos de Casa de Oración Acapulco y Chilpancingo, pues tengo el honor, hermanos, y el gusto también de servir en esta instrucción que vamos a recibir hoy, ¿verdad?
Entonces, damos gracias a Dios. Y bien, hoy vamos a ver el tema del miedo y el temor a Dios en el cristiano, hermanos. El miedo y el temor a Dios en el cristiano. Sí saben que como estando en esta vida y en esta carne, hermanos, podemos experimentar miedo, pero también temor, ¿verdad, hermanos? ¿Será distinto esto? ¿Será distinto sentir miedo o temor? Vamos a ir a la escritura, hermanos, para que podamos identificar cuál es, ¿verdad?, el miedo y cuál es el temor y cuándo deberíamos sentir uno u otro, ¿verdad?, o tener uno u otro. Si gustan abrir sus Biblias, bueno, creo que ya lo tienen ahí. Es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y en esa porción de la palabra de Dios, que no la vamos a leer, nada más vamos a ir específicamente ahí al versículo, esa porción dice: Dios es amor. Pero en el versículo 18 nos indica, lo voy a leer, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí está haciendo referencia a una palabra, ¿verdad?, que destaca ahí, que es temor. Bien, pues vamos a contrastarla con otra parte de la escritura. Si gustan ir a Job, capítulo 28, Job, capítulo 28, versículo 28, hermanos. Job, ahí tantito antes de Salmos, ¿verdad, hermano? Job, capítulo 28, versículo 28. Dice ahí: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, como podemos ver, en Primera de Juan dice que en el amor no hay temor. Se está refiriendo al miedo, ¿verdad? Es un miedo. El temor, hermanos, es aquel que nos inspira respeto y humildad al reconocer la importancia de algo o de alguien. En cambio, el miedo, hermanos, es una emoción que nos paraliza o nos atemoriza. Miren, el miedo proviene de una palabra en latín que es metus, que a su vez proviene del griego, que es phobos. Miedo significa temor, horror, alteración del ánimo. También es aprensión, cuidado, recelo, terror, pavor, pánico, intimidación, timidez, cobardía, pusilanimidad, alarma, temor, angustia, perturbación, turbación, horror, amenaza, preocupación, duda o desconfianza, hermanos. Todo esto no procede del amor. Dice que en el amor no hay desconfianza, hermanos. En el amor no hay duda ni intranquilidad. Tampoco hay sospecha ni perturbación, ¿verdad? No hay amenaza ni timidez. No hay pánico, hermanos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando enfrentamos un castigo que es inevitable, hermanos? Aquí vemos en el texto que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros estamos verdaderamente en el amor, que el amor correcto tampoco es una emoción, hermanos, podemos sentir paz. Pero ¿qué sucede cuando enfrentamos un castigo, hermanos? Es decir, ¿cuándo es que podemos ser castigados por algo, hermanos? Cuando no obedecemos, ¿no? Cuando no escuchamos atentamente. Ahí es cuando podemos
recibir un castigo. Y generalmente, ¿qué nos causa ese castigo? Nos causa temor. Imagínense si uno viene de camino, ¿no?, aquí a la congregación y se pasa uno el alto y luego escucha la alarmita de la patrulla. Si uno siente como un nerviosito, ¿no? Híjole, me pasé el alto, ¿verdad? Sabemos que nos vamos a enfrentar a una consecuencia, ¿verdad? Imagínense ahora que no traemos nada de dinero en la cartera. Entonces, por si tenemos la tentación de querer transgredir también la ley, ¿no?, con el oficial, tampoco podemos hacer eso. Entonces, tu multa segura, ¿no? Y la multa, no sé, pasarte el alto, 1,700 pesos. Híjole, no tengo dinero para la multa, pero sabemos que ya nos la ganamos, ¿no? Cuando transgredimos algo, un principio, generalmente nos llega un castigo, y ese castigo generalmente produce miedo, produce ansiedad. Por ejemplo, cuando algún joven, por ejemplo, si le toma algún dinero a su papá o a su mamá, y su papá viene y dice, oye, ¿no has visto? Aquí tenía mi cartera y traía uno de a 200, ¿no? ¿No lo has visto? Sabemos que si nos descubren que lo tomamos, vamos a enfrentar un castigo, ¿no? Entonces, generalmente podemos llegar a enfrentar miedo por diversas causas, ¿no? Es obvio que también hay otras cosas que nos pueden causar miedo. Por ejemplo, si estoy enfermo, voy al médico y me dicen, oye, tienes una enfermedad crónica, una enfermedad fuerte, por ejemplo, un cáncer, una enfermedad degenerativa, ¿no? Si tengo una de estas enfermedades, probablemente me produzca miedo. ¿Por qué? Porque el miedo produce angustia ante un peligro eventual o perjudicial que podamos enfrentar, hermano. Ya sea producto de la imaginación o de la realidad. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro que puede ser real o imaginario. Hermanos, todos estamos sujetos a miedo. Vamos a suponer que me pongo al lado de un voladero. Pues estamos sujetos a leyes, ¿no? Una de esas leyes es la ley de la gravedad. Entonces cualquiera de nosotros puede caer. Si nos acercamos demasiado a un lugar riesgoso o peligroso, puede caer, porque estamos sujetos a la ley de la gravedad. Entonces es obvio que si me siento demasiado cerca de la orilla, voy a sentir un miedo que viene, ese viene de la carne, como que nuestra misma mente nos advierte, te puedes caer. ¿Quién de aquí no ha sentido miedo, hermanos? Todos, creo, ¿no? Bueno, sentimos miedos por perder, por ejemplo, a un ser amado. Si a ese ser amado le has mentido, lo has engañado, le has sido infiel, por ejemplo, los esposos a las esposas o las esposas a los esposos, pueden sentir miedo por perder a su ser querido, ¿no? O por ejemplo, si se enferma también tu ser querido, está enfermo grave en el hospital, puedes sentir miedo por perder a ese ser querido, ¿no? También podemos sentir miedo al perder nuestro trabajo, ¿no? O ya no encontrar uno porque no tenemos la edad suficiente o porque no hemos cuidado también nuestro trabajo, ¿no? Podemos sentir miedo, por ejemplo, por reprobar un examen o una materia o un año completo porque no llegamos a tiempo, no hicimos las tareas, ¿verdad? No cumplimos, ¿verdad? Bueno, también podemos tener miedo al fracaso matrimonial, ¿no? Los jóvenes que estén en noviazgo o estén pensando en establecer un noviazgo, un matrimonio, y eso les puede llegar a producir indecisión, ¿verdad? O desesperanza. También podemos tener miedo a no tener que comer, ¿verdad?
O también podemos tener miedo a pasar por una calle que nos parece peligrosa, ¿no? Pues está todo oscuro y vemos ahí a lo mejor a un muchacho drogándose, no sé, o vemos a alguien ahí tomando, pues nos puede dar miedo, ¿verdad? Ese tipo de situaciones. Hay miedos que sabemos que naturalmente nuestro ser y nuestra conciencia nos advierten sobre lo que puede suceder, ya que quebrantan ciertas leyes. ¿Quién no ha sentido miedo a la orilla, por ejemplo, a acercarse a la orilla de un techo alto, ¿no? O por ejemplo, alguna vez, no sé si han subido a la rueda esta de la fortuna, ¿no? Cuando está en la parte más alta, no sé, hay ciertas personas que les dan miedo también eso, ¿no? Podemos caer, ¿verdad? También sentimos, hay leyes, hermanos, que son morales. Y por esas leyes morales, al desobedecerlas, pues podemos sentir miedo, temor. Por ejemplo, si le pediste prestado dinero a alguien y no le pagas, pero le firmaste un pagaré, sabes que te pueden meter una demanda, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que nos llevan a sentir miedo. Y hay veces en que no sabemos qué va a suceder. Por ejemplo, no has cuidado tu salud, tomas demasiado azúcar o tomas demasiado alcohol y de repente se dañó tu páncreas o se dañó tu hígado y entonces ya no tienes tanta salud y ya no sabes qué va a suceder. Eso te puede causar miedo, ¿verdad? Todos estamos, hermanos, regidos bajo la ley de Dios. Y si la transgredimos, viviremos las consecuencias de nuestros actos. Es como un castigo, hermanos, pero en esta carne, en esta vida. Y eso nos puede causar miedo. Es obvio que cuando pecamos en contra de la ley de Dios, nos vemos sujetos a nuestras propias consecuencias. ¿Por qué creen que dice la palabra ahí en Génesis 2:25, hermanos? Que Adán y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Vamos ahí, hermanos. Génesis capítulo 2, versículo 25. Antes de que les empiece a dar sueño, miedo iba a decir. Ojalá que les diera miedo, ¿verdad? Porque es más bien temor, que es la palabra, ¿no? Dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ¿por qué dice un poquito más adelante ahí en Génesis 3, versículo 10? Bueno, la porción es del 7 al 10. Génesis 3, del 7 al 10. Dice que Adán oyó la voz de Dios en el huerto y tuvo miedo porque estaba desnudo y entonces se escondió. Entonces, la desnudez era una condición para que él sintiera miedo, si antes no había sentido miedo y ahora sí. ¿O qué había sucedido? ¿Qué sucedió entre Génesis 2:25 y Génesis 3, del 7 al 10, hermanos? ¿Qué sucedió? Tiene un título, es la caída, el pecado. El pecado, hermanos, y la desobediencia nos avergüenzan y nos hacen sentir miedo y temor a las consecuencias que podemos llegar a pagar. Es cuando nosotros le damos una instrucción, por ejemplo, a alguno de nuestros hijos, le decimos, no puedes tocar esto. De entrada, lo que nosotros necesitamos es estar atentos. Bueno, lo que nuestros hijos necesitan es estar atentos, ¿verdad? A esa instrucción. No puedes tocar esto. Pero vamos a suponer que nuestro hijo lo tocó, estuvo jugando con eso que le dijimos que no tocara y además lo rompió. ¿Qué decimos nosotros? Y además va y lo esconde, ¿no? Y decimos, oye, ¿dónde está eso que te dije que no tocaras? No sé. Así luego te dicen, no sé. O sea, vean cómo un pecado lleva al otro, ¿verdad? Pero su corazón ya comienza a sentirse angustiado. Híjole, mi papá ya sabe, o mi mamá ya sabe que agarré eso. Ahí comienza a sentir angustia y desesperación. Híjole, que no lo descubra. No lo agarraste, seguro.
y empieza la voz a temblar. ¿Segura? ¿No lo agarraste? Y empieza la duda, ¿verdad? Híjole, ¿qué le digo? Ya sé que me va a castigar. Y si le digo, me castiga. Y si no le digo, lo descubre y me castiga. Híjole, ¿qué hago? Ahí empezamos a sentir, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desobedeció a la instrucción. La instrucción era: no lo toques. ¿Cuántos aquí saben que Dios nos ha dicho que honremos a nuestros padres, ¿verdad? Y a nuestros padres, a nuestro papá y a nuestra mamá? Entonces, si honrar, ¿qué quiere decir? Respetar, ¿verdad? Obedecer. Nosotros estamos bajo la ley de Dios y ya que tenemos discernimiento podemos identificar si es una instrucción que no es conforme a la palabra de Dios. Pero el niño no. Así es que la sabiduría de las instrucciones que le das a tu hijo penden de ti como adulto. Mientras ellos estén bajo tu cargo, tú les tienes que dar instrucciones con sabiduría. Es obvio que no le puedes dar una instrucción de: oye, róbate ese jabón. ¿No? Si no, ahorita que nadie te ve, te agarras ese chesquito y te lo traes. Si haces eso, lo estás haciendo tu pecado, pero vas a responder tú por ese pecado. Bueno, el pecado, hermanos, a la desobediencia nos lleva a temer, ¿verdad? Eso fue lo que le sucedió a Adán. Las consecuencias de nuestras decisiones, cuando estas no son sabias, hermanos, y de nuestros actos, cuando nuestros actos no son sensatos, es lo que a algunos los lleva al miedo. ¿Y por qué digo algunos? A algunos, hermanos. Y eso, al miedo, no al arrepentimiento. ¿Por qué digo algunos? Porque hay muchos o algunos en el mundo que ya tienen su conciencia cauterizada, hermanos. Que no importa si toman decisiones que no son sabias o que hacen actos insensatos, ya no les interesa. Pero bueno, quien tiene miedo puede llorar, puede angustiarse, desesperarse, gritar, esconderse o esconder lo que hizo, ¿no? O tratar de esconderlo, ¿no? Como lo hizo Adán. Adán se trató de esconder, ¿no? Pero no buscar a Dios. Se dieron cuenta que Adán y Eva estaban libres en el Edén y podían disfrutar de todas las bendiciones que había en él, en ese jardín tan hermoso. Pero ¿qué sucedió cuando ya pecaron, cuando ya cayeron, cuando ya desobedecieron? Y de hecho, si ustedes leen bien esa parte de la palabra, hermanos, Dios le da una instrucción a Adán y le dice: de todos los árboles del huerto podrás tomar, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él tomares, ciertamente morirás. Hermanos, ahí estaba Satanás escuchando la instrucción que Dios le estaba dando a Adán. Y Satanás estaba, como Satanás no crea, hermanos, no puede crear, él no creó tu espíritu, hermanos. Quiero que valoren lo más importante que Dios nos ha dado, es nuestro espíritu. Y Dios lo creó. Dios creó el espíritu de cada uno de nosotros. Bueno, Satanás no tiene poder de crear un espíritu, pero sí lo puede destruir, y él busca destruir. ¿Recuerdan esa parte, la porción de la palabra donde Cristo les dice que Satanás es homicida desde el principio? Bueno, pues aquí está un enemigo atento a la instrucción. Dijo: ¿cómo puedo destruir a Adán? También preguntémonos por qué Satanás quería destruir a Adán específicamente. ¿Cómo puedo destruir a Adán? Y cuando escuchó la instrucción que Dios le da a Adán, dijo: la tengo fácil, solo debo hacer que tome y coma de ese árbol. ¿Y cómo puedo hacer de que tome y coma de ese árbol?
Fíjense que Adán tenía al principio, antes de caer, tenía temor de Dios. Pero justo cuando le hace una ayuda idónea, Dios a Adán, también produce codicia y avaricia en Satanás. A Satanás no le agrada que el hombre tenga una ayuda idónea, una mujer que lo ayude, que lo ame. No le agrada, por eso se va contra ella, la engaña a ella y quiso producir en Adán un aborrecimiento. La mujer que tú me diste me engañó, así le contestó a Dios. Ya cuando lo confronta, ¿verdad? Pero vean que ambos, tanto Adán y Eva, cuando ya habían caído, cuando ya habían desobedecido, escucharon la voz de Dios. Hermanos, ¿por qué venimos aquí? Para escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios nos confronta. Cuando nos confronta con nuestro pecado. Y entonces sentimos temor. A veces sentimos miedo cuando venimos con las manos sucias. Por eso tenemos que rendir cuentas con nuestro Señor cada día. Así como dice el Salmo 139, examíname, Señor, examina mi corazón y sé que he faltado. Así como dijimos ahorita en la alabanza, ¿verdad? He pecado, tengo que confesar ese pecado ante Dios. Hermanos, Adán y Eva no buscaron a Dios ya que habían pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos quita el temor a Dios. Solo nos produce miedo. Escuché tu voz y sentí miedo. Así le dice, ¿no? Volvamos a leer esa parte. Dice ahí en Génesis 3:10, dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Es lo mismo miedo que temor, hermanos? No, aquí tuvo miedo, ya desobedecí. Ahí viene el cuero, ahí viene la vara, me van a corregir, ¿no? Eso es lo que sucedió, hermanos, ahí. Pero quien teme a Jehová, hermanos, vive arrepentido por lo que hizo y a veces por lo que hacemos en ese momento, lo que haremos. Porque ya nos vamos conociendo, ¿eh? Que estamos en una carne, que tenemos debilidades, pero estamos al pendiente de nosotros mismos. Vivimos arrepentidos por haber fallado y anhelando querer guardar los mandamientos de Dios. E incluso valientemente, porque se necesita valentía, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, se requiere valentía para conquistar la tierra que Dios nos permite conquistar. Esa tierra que Dios nos permite conquistar, la tienes tú ahí mismo, hermano, estás en ella. Es tu tierra, es tu cuerpo, es tu ser. Necesitas conquistarlo y no puedes hacerlo solo. Necesitamos de Dios, hermanos. Solos por nuestra propia fuerza no pudimos con nuestro propio pecado, con nuestra propia maldad y nuestras propias concupiscencias. Obedecer la palabra, hermanos, también se requiere de valentía porque sabemos que vamos a enfrentar consecuencias cuando sabemos que no hemos sido diligentes. El que teme cree y obedece, busca a Dios y busca también su disciplina, su exhortación y su sabiduría. Hermanos, nos vamos a disciplinar por medio de la palabra de Dios. La disciplina, el cayado de Cristo, es su palabra. Vamos al Salmo 121, hermanos. Vamos a ver qué dice ahí. ¿De dónde proviene? Salmo 121. ¿De dónde vendrá nuestra ayuda, hermanos? Para combatir contra nuestros propios anhelos y nuestro propio cuerpo, nuestra propia carne. Dice ahí: alzaré mis ojos a los montes. Voy a buscar ayuda en mí, en mis ideas, en mis pensamientos, en los pensamientos de mi compadre.
de mi amigo. ¿Dónde los voy a buscar? En Dios. Amén, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice ahí. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, Dios hizo todo y nos hizo también a nosotros. Por eso nos conoce. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no necesita dormir y está siempre al pendiente, incluso de todo nuestro ser, hasta cuando dormimos, hermano. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Amén. O sea que jamás se separa de nosotros, hermanos. El sol no se fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, o sea, tus pensamientos, hermano. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, hermanos. Cuando obedecemos a Dios, nos sentimos protegidos por Él. ¿Cómo te sentías cuando tu papá o tu mamá te mandaba, no sé, algún mandado por las tortillas o que te mandara algo? Y tú obedecías y tu hermano no, y ahí veías cómo estaban corrigiendo a tu hermano, y tú cómo te sentías. No, pues yo sí obedecí. ¿Sí o no? Hasta como que hasta te parabas más derechito, ¿no? Miren, yo siempre he sido más bajito hasta que mis hermanos, ¿no? Pero yo hasta me paraba más derechito, ¿no? Paraba así mi carita, ¿no? Yo sí me porté bien, ¿no? Nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos porque estamos viendo el cuero y no, pero a mí no me va a tocar. ¿Sí o no? ¿Ah? Cuando pecamos o le fallamos, nos sentimos temerosos, desprotegidos. ¿Recuerdan que estando en el mundo nos atacaban los temores y los miedos por lo que podría suceder? ¿Sí o no, hermanos? Era nuestro propio pecado ahí amontonado en nuestras vidas que nos llevaba a esa condición de miedo, de temor. Estábamos enfermos y miedo. Estábamos solos, miedo. En toda situación sentíamos miedo y temor. Era un miedo por haber fallado a Dios, porque estamos sujetos bajo una ley que es inerrante, hermano, y es inevitable, la palabra de Dios. Tarde o temprano la vamos a escuchar y nos vamos a enfrentar a ella, y si no es en esta vida, nos vamos a enfrentar cara a cara con el que la formó, esta vida. También era la falta de fe. Bueno, algunos pueden decir, no, yo sí tenía fe. Bueno, sí, yo también tenía fe, pero en cuestiones incorrectas, hermanos. ¿Verdad? Era la fe en cuestiones incorrectas la que nos hacía vivir en completa desesperanza. ¿Cuántos no nos poníamos, bueno, los que vienen de la religión tradicional, nos poníamos ya habíamos pecado y nos poníamos a orarle a un santito, a un ídolo? Y por favor, intercede, y por favor. Y de todos modos nos llegaba, porque pues Dios es justo. De todos modos nos llegaba la justicia. Y no respondía el santito. Teníamos nuestra fe puesta en otra cosa y de todos modos sentíamos miedo y temor. Y de todos modos no nos librábamos de la consecuencia. Porque nuestra fe estaba puesta en lo que no era correcto, hermanos. Por eso es que eso nos hacía sentir desesperanza. ¿Qué dice ahí al principio en la segunda parte, ahí en primera de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Donde pongas tu fe en el amor, y el amor es Cristo, hermanos. Amén. Si tú pones tu fe en Cristo, no vas a sentir temor ni miedo. Mis hermanos, ¿cuándo podemos perfeccionar nuestro amor? ¿Cómo podemos perfeccionar nuestro amor? Cuando creemos en Dios y le obedecemos. Cuando cumplimos con el más grande mandamiento. Ese está ahí en Deuteronomio 5, del 5 al 6, hermanos. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas no es que medio lo busques, medio le creas, medio te disciplines, hermano. Es que lo busques con todo tu corazón, que le pienses todos los días.
para que te sientas protegido, para que cuando el pecado y la tentación te busque, tú saques la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Eso viene ahí en Gálatas, hermanos. Y entonces dice que la espada es una espada de dos filos, hermanos. Agua, si no la tomamos bien, nosotros también nos destruimos. Si jugamos con la palabra de Dios para querer manipular a otros, también nos destruimos a nosotros mismos. Esa palabra es para tu defensa en contra de tus propias concupiscencias, de tu propia maldad, de nuestra propia maldad. Pero es muy afilada, hermanos. Es muy afilada. Entonces nos puede defender, hermanos. Cuando creemos y obedecemos a Dios, podemos vivir confiados, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, no nos distraigamos. Hay un principio aquí que está estableciendo la palabra. Vamos allá al Salmo 111, un poquito más atrás, si tienen todavía abierta su Biblia. Salmo 111, versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuál es el principio de la sabiduría, hermanos? Ahí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Tú quieres ver a un cristiano que no disfrace su tranquilidad, que realmente esté en paz? Ese cristiano es un temeroso de Jehová. No es un miedoso. El miedoso sabe que tarde o temprano va a enfrentar sus consecuencias por lo que ha hecho. En cambio, el temeroso es diferente. El miedo es cuando ya hiciste lo incorrecto, cuando ya pecaste, cuando ya desobedeciste, cuando no escuchaste, te vas a enfrentar al miedo. Pero cuando dices, a ver, mi papá dejó esta instrucción, Dios me dejó esta instrucción, la voy a hacer, y por temor, por respeto, por amor la haces, no sientes temor, no sientes miedo, sientes temor, sientes respeto. Dices, yo lo hago por amor a mi Padre, ¿no?, que está en los cielos. Proverbios 1:7, hermanos. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Prácticamente dice lo mismo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice una advertencia. Dice, los insensatos, ¿qué hacen, hermanos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así éramos nosotros, ¿sí o no? Pasábamos aquí cerca de Casa de Oración Milpalta. Bueno, yo vine aquí directamente, pero a veces pasábamos cerca de una congregación donde se estaba proclamando la palabra y ¡ay, esos aleluyas!, ¿no? La despreciábamos desde nuestro corazón, hermano. No estábamos en arrepentimiento, no nos humillábamos, no buscábamos a Dios. Pero eso sí, nos pasaba algo y ahí sí, ¿no? Híjole, por favor, que no me pase esto, por favor. O ya íbamos tarde al trabajo, por favor, ábreme el tráfico, ábreme el tráfico. No, así éramos, ¿verdad? Oye, ojalá que no descubra que le mentí, ¿no? Así éramos, hermanos, porque no teníamos temor. En realidad no teníamos temor, despreciábamos la sabiduría, hermanos. Aquí está la sabiduría, lo único que tenemos que hacer. Esto es un tesoro enorme, hermanos. Lo único que tenemos que ir a ella y empezar a disciplinarnos en la palabra de Dios, a sujetarnos al cayado y al yugo. Y es blando y ligero, dice Cristo. Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, hermanos. Proverbios 9, 10 al 11, hermanos. Proverbios 9, versículos 10 al 11. ¿Qué dice ahí, hermanos? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, ¿quieres que te digan que eres inteligente? ¿Que te reconozcan que eres inteligente? Necesitas el conocimiento del Santísimo. El Santísimo es Dios, es santo, 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 ¿verdad? Es el 3 veces apartado. Cuando nosotros nos apartamos, hermanos, para estudiar la palabra, cuando nos apartamos del pecado, cuando nos negamos del pecado, nos estamos santificando. Bueno, Él es 3 veces santo, Él es santísimo, hermanos.
Pero eso es el conocimiento en Él es lo que nos da la inteligencia, dice este proverbio, ¿verdad? Dice, porque por mí se aumentaron tus días y años de vida se te añadieron. Hermano, cuando estás en pecado, cuando te dedicas, por ejemplo, si nos dedicamos a adulterar, ¿tú crees que nuestros años se van a multiplicar? Si nos dedicamos a fornicar o a tomar, a alcoholizarnos, a fumar, a mentir, a robar, ¿crees que nuestros años se pueden multiplicar? No vemos actualmente como ladrones se suben a robar en las combis ahí en Naucalpan, en Cuautitlán. Espero que no aquí, ¿verdad? Pero se suben y a veces los mismos pasajeros justicia y pum, y luego los avientan. Yo quedé sorprendido de un video que vi donde dice que los balacearon a los ladrones y los aventaron y se arrancaron. O sea, ahí aventaron sus cuerpos y un muchachillo, fíjense la misericordia de Dios, hermanos. El más joven de todos esos ladrones era un muchacho de 16 años. También ahí lo balacearon, pero pensaron que estaba muerto y ahí se quedó hasta que alguien vino a ayudarlo. Bueno, Dios está prolongando sus días para que se arrepienta de esos pecados de ese joven. Porque robar es un pecado, hermanos. El otro día también estaba viendo la historia, ¿verdad? Es un violador que tenía su microbús ahí en Chapultepec, iba subiendo igual hacia Cuautitlán, y él trabajaba nada más de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces siempre se subían personas, algunos que venían de sus trabajos, pero algunos venían de fiestas, alcoholizados, y por ahí se subían algunas jovencitas. Entonces él se esperaba hasta que se bajaran todos, y ahí iba la jovencita alcoholizada y ya durmiéndose, esperando a llegar a su destino. Y entonces este señor aprovechaba, no la voy a violar. Y así empezó. Violó a una y pensó que la había matado y la aventó. Pero la siguiente sí la violó y la asesinó. Y empezaron pero la primera, la que quedó viva, la que había pensado que este señor que había muerto, fue y levantó su denuncia. Y no le hicieron caso, la justicia al principio no le hizo caso. Entonces empezó a haber asesinatos en esa ruta. Y entonces alguien se acordaba que hay una denuncia, ¿no? Y dijo, mira, ¿no será esto? Entonces empezaron a indagar más con esa jovencita. Bueno, hasta que lo agarraron a este violador y asesino, que además usaba su trabajo para hacer sus maldades. Cuando estaba a punto de enfrentar la justicia, lo pusieron en un apartado, en un cuarto, pero estaba alto y él se quiso escapar y se aventó de una ventana queriéndose escapar de la justicia, pero de la justicia de Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y cayó y se fracturó una pierna, pero no murió. Hermanos, uno dice, ahí es donde uno se pregunta, ¿Dios permitió toda esa maldad de esa persona? Pero cuando trata de huir, le guarda su vida. Caray. Ahí está la misericordia de Dios, hermanos, prolongándose para que se arrepienta él, esa persona, de toda su maldad, de todo lo que hizo. Y si es posible, lo use Dios para reparar toda esa maldad que hizo. Porque, pues, haber matado a varias jovencitas dejó a varias personas, pues, sin esa hija, o quizás una novia o una esposa, ¿no? Dios no puede ser burlado, hermanos. Hay quienes pretenden, hermanos, vivir en paz lejos de Dios. Pero no es posible, hermanos. No es posible. No vivíamos en paz lejos de Cristo, hermanos. Éramos hijos de ira. Así éramos. Vamos allá al Proverbios 21. Versículo 16, hermanos. Proverbios 21, 16.
Cuando despreciamos la sabiduría y la enseñanza, hermanos, nos apartamos, ¿verdad?, del buen camino y pecamos. ¿Qué dice ahí el versículo 16 de Proverbios 21? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Hermano, ¿valoras tu vida? Tu vida natural y espiritual. No te apartes del camino ni de la sabiduría. Un cristiano que medita las verdades de Dios, que se deleita en la palabra y hace la voluntad de nuestro Padre eterno y celestial, puede vivir tranquilo y en paz. En medio de una enfermedad incluso, hermanos, en medio de una escasez económica, en medio de un fracaso o la pérdida de un ser querido, pero también incluso en medio de una abundancia de bienes, pues su corazón está puesto en la sabiduría que viene de lo alto, no en su salud, no en sus bienes, no en si tiene o no tiene trabajo, pues sabe que todo procede de Dios y que todo ayuda para bien para aquellos que aman a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, hay personas cristianos, que tú vas a notar el fruto del Espíritu cuando se enfrenten justamente a una tribulación. Por ejemplo, hay personas que se están enfrentando a una enfermedad que les está produciendo un dolor tan impresionante que a veces hay personas que dicen, no, yo necesito gritar para sacar el dolor, y hay personas que no solo gritan, sino que además dicen groserías. Y se les va acercando uno para ayudarlos y se dice, te avientan el plato, ¿no? No ves, es que me duele. Sí, podemos estar en medio de un gran dolor, una gran pena, una gran tribulación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios allí en 1 Tesalonicenses 5:18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Incluso yo he visto a personas que incluso, hermanos, los voltea uno y están llenos de llagas, no se pueden mover en su cama. Eso quiere decir que están enfrentando un gran dolor. Yo me imagino que debe ser insoportable, y dan gracias a Dios, y incluso dan gloria a Dios. Qué bueno que tengo a una persona que me ayuda. No quiere decir que no estén sintiendo dolor, y los curan y se duelen, hermanos, sí se duelen, pero aún así dan gracias. Gracias, de verdad. Qué bueno que hay personas que se toman el tiempo para darme un plato de comida, para curarme. Gracias, te dicen gracias y le dan gracias a Dios. Ahí puedes notar el fruto del Espíritu. Nosotros experimentamos paz cuando tenemos nuestra sabiduría e inteligencia fundada en Dios, pues nuestras decisiones serán sensatas y estarán fundamentadas en la voluntad de Dios. Así sabremos que Él respalda nuestras decisiones, pues le darán gloria y honra a nuestro Padre, hermanos. ¿Quieres tener sabiduría de qué trabajo debes tomar? O los que están en un noviazgo de si él o ella va a ser tu esposa. Bueno, fundamentate en la sabiduría. Ora con Dios. Medita en su palabra. Si vas a llevar a cabo un negocio o no, ora con Dios, medita, ¿verdad? Porque a veces lo queremos hacer en nuestra fuerza, porque es que tengo el dinero, puedo hacer ese negocio. Pero nada más que como lo hacemos en nuestra carita y pones ahí todo el dinero y ¡fum!, se esfuma. Hijo, caray, sí, me faltó temor de Dios. ¿Y quién permite esa disciplina, esa tribulación de que se esfume ese dinero? Es Dios, hermano. Dios mismo te dio ese dinero. Si lo hiciste de manera adecuada, bueno, Dios mismo también te lo quita porque lo haces de forma inadecuada. No lo pusiste donde debías. Vean lo que dice el Salmo 36, 1, versículos 1 al 4, hermanos. Así es como Dios percibe si estamos haciendo las cosas de manera adecuada o no. 36. Salmo 36, 4. versículos 1 al 4. ¿Qué dice? La iniquidad del impío me dice al corazón.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es iniquidad, hermanos? Es suciedad, es maldad, es hacer lo incorrecto, es pecado. La iniquidad es querer hacer lo incorrecto, lo malo, ¿verdad? Dice el versículo 2, se lisonjea. Es decir, no tiene temor, se burla, ¿verdad? Por tanto, en sus propios ojos. ¿Han visto aquellas personas que se sienten muy seguras aparentemente porque hacen lo malo y nadie los corrige? Y hasta se lisonjean, ¿eh? Se burlan. Es lo que está diciendo el Salmo, ¿eh? De que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Esas personas no hablan lo correcto, ¿verdad? Y hacen fraude, ¿verdad? Con su boca. Ha dejado de ser cuerdo y hacer ¿el qué? El bien. El que hace iniquidad no hace bien, hermano. Y además, miren, y esto hacíamos a veces nosotros cuando estábamos lejos de Dios, medita maldad sobre sus camas. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Así estábamos, ¿verdad? A veces estábamos ahí en nuestra cama pensando pura cosa mala cuando estábamos lejos de Dios. Éramos inicuos, hermanos. Estábamos en la iniquidad, éramos impíos. Pero por su misericordia y la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, al creer en Él, nos salvó, hermano. Y Él poco a poco nos está, mire, atrayendo cada vez más. Porque hay unos que decimos, híjole, pero sí, de repente yo fallo, ¿no? O sea, doy un paso y al otro tropiezo, ¿no? Y sí me arrepiento, pero luego vuelvo, me levanto y vuelvo a tropezar. Hermano, si tú estás buscando de Dios, Él poco a poco te está atrayendo hacia Él. Te está santificando, te está apartando para Él, porque te ama, hermano, porque Él te creó. El otro día estaba platicando con mi hija, a ella le gusta hacer manualidades, ¿no? Y le digo, hija, ¿qué sientes tú cuando haces tu manualidad y ya la acabas? ¿A poco no te sientes bien? Y me dice, no, sí, me siento muy bien, me gusta mi manualidad. Digo, pues así somos para Dios, somos como una manualidad. Él nos hizo, Él nos formó, y una vez que ya nos formó, nos mira y nos ama, se complace en nosotros, pero nos quiere ver limpios, por eso nos quiere apartar para Él. Pero tenemos un enemigo, hermanos, y ese enemigo no nos ama, ese enemigo nos quiere aplastar, nos quiere destruir. Tenemos que apartarnos para Dios, hermanos. ¿Qué dice allí en Efesios 2? Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Hermanos, ¿quién de aquí no ha pecado? Es mentiroso, ¿verdad? Si dice que no ha pecado. Todos hemos pecado. Por eso dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Seguíamos la corriente de este mundo, ¿verdad, hermanos? Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire, hermanos? Satanás. Andábamos bajo sus órdenes, ¿verdad? No, pero él no me hablaba. Pero qué bien le hacías caso, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si desobedecemos, vamos a andar en los caminos del enemigo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Cuando le damos rienda suelta a nuestra carne y no nos detenemos, ahí andamos, ¿verdad? Haciendo la voluntad de nuestra carne. Andamos en esos caminos de desobediencia que nos llevan al miedo. No hay temor de Dios en el que hace iniquidad. Y dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás
Se refiere a todos los demás con los que nos juntábamos. Y aparte hasta nos incitaban a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, a los muchachos, a los adolescentes. Oye, es que me la he hecho. Sí, pues sí, échatela. Así nos decían los adolescentes, ¿no? Sí, no, ya se ve que ya sí está bien enamorada. Échatela. O sea, nos incitaban a hacer lo malo. Un amigo no te va a aventar al voladero, hermano. Un amigo, aunque te lastime, te va a jalar del brazo y te va a decir, ¡ajo! Ibas a caer ahí. Oye, pero me lastimaste, ¡ay, me duele el brazo! Bueno, ¿qué querías? ¿Lastimada de brazo o nomás verte rodar y hasta allá abajo, hasta el voladero, todo muerto y resquebrajado? Ah, no, pues sí, está bien, te perdono. ¿Verdad? Un amigo te salva, hermanos, aunque te lastime, pero te va a salvar. Un amigo verdadero te va a decir, oye, eso es pecado. Respeta. Eso te va a llevar a la muerte. No es posible, hermanos, ser cristianos lejos de la voluntad de Dios, sin negarnos a nosotros mismos, para ya no practicar el pecado que antes nos esclavizaba, sin ponernos el yugo de Cristo. Mateo 11, hermanos, Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, ¿qué dice ahí, hermanos? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Quién está hablando, hermanos? Cristo, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, dice, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aprender de Él? ¿Solo de oídas? Esperando, por ejemplo, allá afuera, o viniendo a la congregación, llegando puntuales a la alabanza, hermanos, siendo puntuales a la oración, a someternos a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a aprender de Cristo? Esperando cada domingo a que nos hablen de la palabra de Dios, o buscando a Dios todos los días, cada día. A ver, voy a tratar de sujetarme al devocional de la lectura diaria. Hermanos, déjenme decirles que hay mucha bendición al sujetarse en esa lectura. Dios comienza a hablar y empezamos a hacer su voluntad. Aprendan de mí, dice Cristo, ¿verdad? Que soy manso y humilde. Hermanos, el Hijo de Dios dijo, aprendan de mí, nuestro Creador, el Todopoderoso. Él no necesitaba encarnarse y vino a morir por nosotros. Que soy manso y humilde de corazón. Pero por amor a nosotros, hermanos, Él se humilló, haciéndose como uno de nosotros, y sufrió el oprobio. Nos mostró con el ejemplo lo que es la obediencia y el perdón. El ejemplo arrastra, ¿verdad? Es Cristo que nos arrastró a su camino. Y ahora ya estamos en este camino, hermanos. Y los que han nacido de nuevo, los que aman a Dios, ya no queremos salirnos. Ya no, sabemos que a veces nos equivocamos, que tropezamos, que pecamos, pero nos levantamos, nos sacudimos el polvo, nos arrepentimos y seguimos, aunque sea un pasito a la vez, pero vamos en este camino, hermanos. Aunque vayas lento, hermanos, no es una competencia, tienes que llegar a la meta, hermanos. No es una competencia, camina, aunque sea lento, pero camina ese camino, hermano. No dejes de caminar y mucho menos te apostates, no, mucho menos te vayas en sentido contrario o hacia tus propios caminos. Todos los caminos del hombre son caminos de muerte, hermanos. Lejos de Dios, hermanos, somos hijos de desobediencia, hijos de ira, somos insensatos, calumniadores, detractores, somos aborrecedores de Dios. Eso lo dice allá en Romanos 1, hermanos. Vamos allá a Romanos 1. Romanos 1, versículos 28 al 32, hermanos. ¿Qué dice ahí? Dice, y como ellos, ¿qué, hermanos? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Hermanos, si tú quieres santificarte, te tienes que apartar. Entonces tú tienes que conscientemente decir,
tengo que apartarme para Dios. Tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que apartar media hora, una hora o el tiempo que tú dispongas para Dios. Tengo que apartarme para orar. Porque de lo contrario, como no aprobaron, dice aquí en Romanos 1:28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su pecado, hermanos, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. El pecado son cosas que no nos convienen, hermanos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, hermanos, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte, hermanos. Y no solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que las practican. Necesitamos del poder que viene de lo alto, del poder de Cristo y de su Espíritu para que cambie nuestro corazón. Pues no hay uno bueno, hermanos. No somos buenos. No tememos a Dios de manera natural, mis hermanos. Es el Espíritu Santo quien nos convence y nos redarguye de nuestro pecado. Es el Espíritu Santo el que hoy, hermanos, no soy yo, es el Espíritu Santo el que le está hablando a tu corazón. Y si estás entendiendo esta palabra, hermano, es Él el que te está hablando, te está redarguyendo para que acudas a Dios en arrepentimiento. Romanos 3, versículo 10, hermanos. Como está escrito, dice la palabra de Dios, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. Fíjense, en nuestro pecado no buscamos a Dios, hermanos. Justo como Adán, ¿verdad? Ya que él había caído, él no buscaba a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Así éramos, hermanos, no dominábamos la boca. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. ¿Y de qué, hermanos? De amargura. Sus pies, por eso es que cuando caigamos en mentira, en maldición, en engaño, en amargura, debemos arrepentirnos, hermanos. Cuando hagamos daño con nuestra boca, ¿verdad? Debemos pedir perdón a Dios. Dice el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura. Ahí está el miedo otra vez, hermanos. Y no conocieron camino de paz. Los que estamos en el temor de Dios, sabemos y hemos experimentado la paz. Sabemos que a lo mejor no necesitamos tener cantidades enormes de bienes, hermano. Estamos en paz. Tenemos todo, nuestra casa, nuestro alimento, pero lo más valioso, nuestra familia en orden, ¿verdad? Nos llevamos bien con ellos. Si nos equivocamos, vamos y nos arrepentimos, pedimos perdón, ¿verdad? Perdóname. Y vamos y restauramos, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 18? Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso esa gente no está en paz. Por eso viven con miedo, ¿verdad? Salmo 14, hermanos. Salmo 14, versículos 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. ¿Qué es un abominable? Es aquel que por su maldad es merecedor de ser abominado, es decir, detestado, aborrecido, odiado. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, te calumnia?
o miente acerca de ti. No sientes, sientes hasta desagradable de esa persona, ¿no? Los que hacen obras abominables, por ejemplo, no sé qué sientan ustedes de esos políticos que roban y roban y roban y no le roban un pesito a nuestro país. O sea, yo de verdad luego a veces no me logro imaginar qué representa poseer en sus cuentas o donde la posee 30,000 millones de pesos. O sea, ni siquiera nos los imaginamos juntos, hermano. Pero ¿qué se siente que una persona le robe eso a toda nuestra nación? Esas son personas que se vuelven abominables, sus obras son abominables. Lo mismo hace rato que le estaba platicando de este violador. Es abominable que él haya matado a 7 jóvenes, a 7 mujeres. Dice ahí, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Cómo nos dice este salmo que somos cuando buscamos a Dios? Somos entendidos. Aquel que busca a Dios, teme a Dios, mis hermanos. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Aquí está diciendo, es como si estuviera diciendo, ¿son tontos? No hay. ¿No tienen discernimiento? ¿No identifican qué es lo bueno o lo malo? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Luego dice, ellos temblaron de espanto, dice el versículo 5, porque Dios está con la generación de los ¿qué? De los justos. Dios está con nosotros, hermanos. Si tememos a Dios, Dios está contigo, hermano. Si temes a Dios, si con todo tu corazón le amas y le obedeces, Dios está contigo. Entonces, ¿qué tienes que temer? Solo a Dios, hermanos. La incredulidad, hermanos, nos lleva a hacer cosas que son terribles. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? Que por un lado, lo que nos lleva al miedo es la desobediencia, pero por otro lado también la falta de fe, la incredulidad. Porque podemos estar leyendo la Biblia todos los días, pero si no la creemos, también nos entra el miedo. La incredulidad nos lleva a hacer cosas terribles que también nos llenan de miedo, llenan de miedo a nuestros corazones. Vamos a ir a una porción de la palabra donde podemos ver esto. Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 1. Dice ahí, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división ¿entre quién? Entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos divide, hermanos, nuestras maldades, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ¿qué? Oír. Por eso es que, hermanos, cuando vayamos a oración, lo primero es ponernos a cuentas. De lo contrario, esa suciedad que llevamos, queremos llegar y pedirle luego a Dios. No, así somos, ¿sí o no? Llegamos y luego, Señor, te pido por eso. Pero no queremos ponernos a cuentas. Limpiémonos, hermanos, antes de empezar a pedirle, perdóname, Señor. He fallado, he pecado, dice la alabanza que estamos cantando ahora. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, dice el versículo 3, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, o sea, en lo vano, en lo vacío, y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. O sea, donde son trampas, hermanos, donde van a caer los demás, ¿verdad? El que comiere de sus huevos morirá. O sea, si reciben lo que nosotros decimos y estamos en pecado, vamos a llevar muerte en lugar de vida, hermanos. Eso es lo que está diciendo esta parte de la palabra. Y si los aprietan, saldrán víboras, dice. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad,
y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. ¿No conocieron qué? Camino de paz. Camino de paz. Ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. No podemos hacer nada bueno lejos de Dios, mis hermanos. No podemos experimentar la paz verdadera lejos de Dios, hermanos. Pero ¿cómo podemos experimentar la paz de Dios si no anhelamos su palabra? Si no la meditamos día a día, si no escudriñamos nuestro corazón en oración junto con el Señor. Es el Señor el que nos dice, es el Espíritu Santo el que nos convence: en esto has pecado, pide perdón. Si no nos ponemos frente al espejo de la voluntad de Dios, mis hermanos, para reconocer nuestra miserable condición de pecado, de la cual Cristo nos salvó. No podemos servir a dos amos, hermanos. O amamos a Dios o amamos al pecado. Por eso es que Dios dice que si somos tibios, Él nos vomita. Porque no puedes decir que amas a Dios, pero estás amando al pecado. En realidad, si amamos al pecado, estamos odiando a Dios. Y si amamos a Dios, hermanos, debemos aborrecer lo que Él aborrece. Aunque a veces, como decía Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, aunque a veces caigamos, pero ya no estamos meditando, como decía el Salmo 36, ¿verdad? Ya no estamos meditando en hacer el pecado, ¿verdad? Debemos seguir las pisadas de nuestro pastor y maestro, hermanos. Seguir el camino, la verdad y la vida. Poner por obra lo que Él nos manda. Él, Dios, hermanos, como Él nos creó, Él sabe lo que nos conviene. Miren, vayamos allá de Deuteronomio capítulo 28, hermanos. Ahí nos da una buena ilustración de qué nos sucede cuando no ponemos por obra su palabra. Nos da una gran advertencia. Deuteronomio 28, versículo 58, hermanos. Dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo, ¿verdad? Dice, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará, y como dice, maravillosamente tus plagas. Ah, caray, ¿sí puede hacer eso Dios? Sí, puede aumentar maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán, dice. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley. O sea que por si alguna no conocíamos, como el COVID, ¿verdad? Pero dice que no te dejará. Como está escrito en este libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas, ¿qué? Destruido. Dios es quien guarda nuestra vida, ¿verdad? En todo momento. Es Él. Somos de Él y para Él, ¿verdad? Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud. Hermanos, Dios nos quiere fructificar, prosperar, que nos multipliquemos. Eso mismo le dijo a Adán y a Eva: multiplíquense. Pero cuando hacemos lo malo, Él mismo dice: no se van a multiplicar, ¿verdad? Quedarán pocos, dice. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Fíjense, hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos temerosos de Dios, cuando queremos hacer lo correcto, Él se goza en hacernos el bien. Aquí dice, hermanos, Él se goza en haceros el bien y en multiplicarnos, pero cuando hacemos lo malo, Él se goza en arruinarnos. Ah, caray.
¿No es un Dios de amor? Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, hermanos. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí serviráis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. O sea, a dioses que ni te van a responder, hermano. A dioses que no se van a gozar en hacerte bien y multiplicarte, hermano. En dioses indiferentes, en dioses que no aman. Y ni aún entre estas naciones, ¿qué, hermano? Ah, caray. Ni la planta de tu pie tendrá, ¿qué? Reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso. Ah, caray. Entonces, si hacemos el mal, vamos a estar siendo disciplinados y puede ser que nos sujete a tribulaciones muy fuertes. Porque solo ahí, bajo esa disciplina, vamos a sentir temor, ¿verdad? Y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: quién diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás: quién diera que fuese la mañana, por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos, hermano. Claro, la desobediencia, la falta de fe, el no creer. Fíjense, esta figura de lo que Dios dice, despierta temor en mí, ¿no? Pero si yo no creo esta parte de la palabra de Dios, y aún así peco, aún así en rebeldía peco, Dios la va a cumplir. No, la falta de fe nos lleva también al miedo, hermanos. Cuando leas la palabra de Dios, pídele sabiduría al Espíritu Santo y dile: quiero entender esta palabra. La palabra de Dios no se entiende nada más de forma literal, así como leer un cuento de hadas. Dios te quiere hablar a tu corazón para que veas cómo sujetó a su propio pueblo, al pueblo al cual salvó, también lo disciplina, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cómo podemos enderezar ese camino, hermanos? Proverbios 16:2, hermanos. ¿Qué dice allí en Proverbios 16? Versículo 2. Proverbios 16, versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. En su propia opinión. O sea que si nunca leemos la palabra de Dios, siempre vas a estar ahí rumiando en tus pensamientos, en tus propias ideas, y tú vas a creer: no, yo soy bueno, si yo nunca le he robado a nadie, nunca he asesinado a nadie. No nos compartió el pastor, ¿no? Que una vez él estaba, cuando estaba en la religión tradicional, ¿no? Que él estaba hincado orando, ¿verdad? Pero él estaba sufriendo, en ese momento, y alguien se: ¿qué tienes, hijo? ¿Mataste a alguien? ¿No? Bueno, no, yo nunca he matado a nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué sufres tanto, ¿no? A veces pensamos que somos buenos en nuestra propia opinión porque no nos vemos en este espejo, hermano. Pero Jehová pesa los espíritus, dice ahí en Proverbios 16:2, ¿verdad? Solo a través de la misericordia de Dios, hermano, en arrepentimiento y sometimiento a Él, es que podemos llegar al arrepentimiento. Veamos ahí los versículos 6 y 7, ¿qué dice ahí? Con misericordia y verdad se corrige, ¿qué, hermano? Con misericordia y verdad. ¿Dónde está la verdad, hermano? Aquí en la palabra de Dios, en Cristo. Y si no lo buscamos, ¿cómo podemos corregir nuestro pecado? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí dice, ¿verdad? Mira, hermano, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. De alguna manera, la autoridad de Dios, como estamos en el temor de Dios, la autoridad de Dios detiene a nuestros enemigos. Dicen: híjole, te cae re gordo, pero
pero pues se porta bien. No, y además voy y le tiro un bote de basura y ya le agarra y lo levanta y me lo vuelve a poner aquí. O sea, no me hace una grosería. Yo voy y le tiro basura y ahora tú, vecino, tú, aleluya. Y no me contesta. Buenos días, todavía me dice. Y entonces el enemigo así como, ¿qué le digo? ¿Y ahora qué le hago? No puedo. Los lleva a la paz hasta nuestros enemigos. ¿De qué pues temeremos, mis hermanos, si nos dedicamos a hacer la voluntad de Dios? Si amamos a Dios, si anhelamos vivir y actuar conforme a sus principios y ordenanzas. Mira, hermano, ¿qué dice ahí el versículo 16? De ahí del mismo Proverbio 16, dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios, perdón. Proverbios 16. Ajá, sí. Proverbios 16. El 17 dice: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Nuestra vida la guarda quien guarda nuestro camino. Dios guarda nuestra vida y nuestro camino en nuestra tierra hasta el último de nuestros días, si decidimos amarle a Dios. Y ojo, no importa que fallezcamos en un accidente o por una enfermedad, Dios va a guardar tu camino y tu corazón hasta el último de tus días, hermanos. Aunque durmamos, aunque fallezcamos en un hospital con un tubo, hermanos, Él va a guardar nuestro corazón y le vamos a dar gloria ahí, hermanos, estando ahí en medio de toda la tribulación. ¿Qué dice el versículo 18? Pero antes del quebrantamiento es la soberbia. Fuimos soberbios y por eso hemos sido quebrantados, hermanos. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Por eso examina tu corazón, hermano. Cuando te sientas altivo de corazón, examina tu corazón. Porque si no, viene el pecado, ¿verdad? Y vamos a ser humillados. Necesitamos ser quebrantados, mis hermanos. Pues éramos soberbios, somos soberbios y altivos, lejos de Dios. ¿Qué dice el versículo 19? Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Aquí estamos, hermanos, humillándonos, ¿verdad? Que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará ¿qué? El bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, hermanos. Y la dulzura de labios aumenta el saber. Esto que estamos escuchando es dulzura de labios. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hermano, cuando meditas en la palabra de Dios, Dios pone palabras suaves en tu boca, como panal de miel, para consolar a otros, para ayudar a otros. Dios sabe por qué nos trajo hoy aquí, hermano, y Él nos está hablando, nos está consolando. Es su palabra, hermano. Yo solo soy un médico, yo solo soy un siervo, estoy obedeciendo, pero es Él el que le está hablando a nuestros corazones. El corazón sabio es aquel que está entregado a Cristo en obediencia y arrepentimiento. Hermanos, hoy hemos tocado, y ya con esto voy terminando, 3 principios por los que nos invade el miedo y el temor pero en sentido negativo. El primero es por incredulidad. El que no cree no se siente protegido y se vuelve temeroso, miedoso, inseguro y también imprudente. El que no cree toma a la ligera la palabra de Dios, no la medita y por lo tanto no experimenta el poder transformador que tiene para nuestra mente, para nuestra vida y para nuestras actitudes ante cada situación que enfrentamos. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Eso viene ahí en Efesios 4. Vamos a Efesios.
Efesios 4:23, que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a leer un versículo antes, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, cuando realmente creemos en Dios, Dios hace una acción milagrosa en nuestro espíritu. Hace una nueva criatura. Algo que es imposible para los que habitamos esta tierra, porque dijo ahí ahorita se me fue, ahí en Juan 3, ayúdenme, Nicodemo. Dijo Nicodemo: ¿cómo podré volver al vientre de mi madre? Y luego le dice: de cierto te digo, de que si no nacieres de nuevo, le dice Cristo, no verás a Dios. Nacer de nuevo no es encarnarnos en otra carne. No estamos en la religión hinduista, no necesitamos reencarnar 50 veces para volvernos santos, hermanos. Necesitamos nacer de nuevo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestro espíritu, hermano. Y Él hace la labor de transformarnos de tal manera que empezamos a aborrecer el pecado. Pero si no lo creemos, ¿cómo vamos a poder experimentar eso? Nada más lo leemos, pero no lo creemos, ¿no? También podemos experimentar miedo o temor negativo por desobediencia, ¿verdad? El desobediente sabe que se verá confrontado con su propio pecado, con las consecuencias de sus propios actos, de sus propios hechos. Pues así como les platiqué de este violador, ¿verdad? Por eso se quiso aventar, ¿verdad? Yo creo que él pensaba, ¿no? Pues ahorita me aviento y ya me muero, ya se acabó. Pero Dios no lo dejó morir. No. Tienes que pagar los años que tengas que pagar, ahí donde vas a pagar. Y quizás ahí encuentres el arrepentimiento. Yo espero, y es lo que yo le preguntaba a Dios: ¿se puede orar por esas personas? Claro que se puede orar por esas personas. Oras para que Dios les acerque la palabra y que alguien les lleve la palabra de Dios, ¿verdad? Que tengan misericordia de esos que hicieron tanta maldad. Dios no puede ser burlado, hermanos, y sabemos que lo que sembramos hemos de cosechar. Y también 3, hermanos, por rebeldía. Ya dijimos, por incredulidad, por desobediencia y por rebeldía, que también nos llega el miedo. En ocasiones somos exhortados a obedecer la palabra de Dios, a hacer la vida para disfrutar de sus bendiciones, y no lo hacemos. Somos rebeldes. Si Dios nos pide que perdonemos, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Si en su palabra dice que no debemos mentir, ¿qué debemos hacer, hermanos? Pero si decidimos no hacer lo que nos instruye, o hacer lo que no nos pide por nuestras pasiones y deleites, como dice ahí en Santiago 4:1, nos invadirá el miedo. A ver, vamos a repasarlo. Santiago 4. Hasta nos ponemos mal, hermanos. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Un pleito no es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad, hermanos? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí los de la abundancia dicen: entonces yo voy a pedir y decreto, ¿no? No, dice el versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cristo dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo les pide pan, le da una piedra? ¿O quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? Ninguno. Y todavía dice Cristo: pues ustedes, ¿no? que son malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo les dará si le piden? Pero si les sabemos pedir bien, ¿no? Es obvio que si yo le pido: oye, es que la vecina está muy guapa, ya me la quiero echar, pues esa oración nunca la va a contestar, ¿verdad? Pero si yo le pido: Señor, yo quiero santificarme, yo quiero saber más de tu palabra, yo quiero conocerte, yo quiero bendecir a los demás,
me está pidiendo pan, dice, no me va a dar una piedra, me va a dar pan, me va a dar palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos protege y nos provee cuando creemos en Él, cuando le obedecemos y nos sometemos a su voluntad. ¿Recuerdan cómo la fe de Abraham fue probada, hermanos? Eso viene ahí en Génesis 22, 12. Voy a leérselos, hermanos, por cuestión de tiempo. Dice, y dijo, no extendáis tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham estaba obedeciendo, hermanos. ¿Saben cuál es lo contrario al miedo, al temor negativo? Es la audacia, la valentía, la determinación, la decisión, la osadía, el valor, la tranquilidad también es contraria al miedo, el atrevimiento, la braveza, el coraje. Se requiere de cristianos valientes que dobleguen su pecado ante Dios y pongan su voluntad para hacer su voluntad bajo la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para hacer lo que Él nos pide. Josué 1, versículos 5 al 9 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, dice, y sé que valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, ¿qué dice? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenemos las promesas de Dios que son sí y amén. Si creemos en Él, si le obedecemos y somos expeditos y diligentes para hacer su voluntad. Nada nos separará del amor de Dios si permanecemos firmes hasta la meta, mis hermanos. Si permanecemos fieles a Él, de modo que su voluntad regule nuestra vida. Si su palabra es nuestra máxima autoridad, anhelando glorificar a nuestro Padre. Así no viviremos con miedo, sino en paz, amor y esperanza en el temor de Jehová. Hermanos, ¿les puedo dejar una tarea? Sí. Ya que lleguen a casa, hermanos, y antes de dormir el día de hoy, y a lo largo de la semana en su tiempo devocional con el Señor, necesito que lean y mediten el Salmo 33. ¿Todo? Y que su espíritu, hermanos, more en meditación y comunión, que descanse y repose en dos grupos de versículos específicamente. Salmo 33, versículos 8 y 9 y versículos 18 al 22. Y entre esos dos grupos de versículos, hermanos, hay unos versículos que son un puente. Son los versículos del 12 al 15, y en especial voy a leer el versículo 12. Dice, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Si tu Dios es Jehová, eres bienaventurado, y nada te va a faltar. Hermanos, vamos finalmente a orar con el Salmo 91. Yo creo que ya todos lo conocen. Y vamos a pedir a Dios que nos ayude, ¿verdad? Si gustan ponerse de pie, vamos a leer Salmo 91. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Una adarga era un escudo de piel que protegía incluso de la espada hermana. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Demos gracias a Dios, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú has permitido, Señor, que nosotros escuchemos. Eres tú, Señor, hablándonos a cada día, Señor, porque tú nos anhelas, Señor. Con cuerdas de amor nos has ido atrayendo hacia ti. Señor, queremos amarte. Despierta el temor y la sabiduría, Señor, por hacer tu voluntad, Señor. Ya no queremos vivir en el miedo. Señor, queremos apartarnos para ti, alejarnos del pecado, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona cuando hemos pecado, cuando hemos caído, Señor. Ya no queremos estar en ese camino. Queremos estar en tus caminos, regocijarnos y gozarnos en tu verdad, Señor. Tu palabra es tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos vivir en paz, disfrutar y gozar de todas tus bendiciones y también, Señor, bendecir a nuestros seres queridos, Señor. Bendecir a quienes moran con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer vida tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer verdad, Señor. Cada una de tus verdades, Señor. Que seas tú nuestra morada, Señor. Queremos estar bajo tus sombras, Señor. Queremos estar bajo tus alas, sentirnos protegidos, hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, humildemente. Sigue orando, hermano. Te lo queremos pedir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ora, hermano, háblale, Señor. Háblale a tu Dios. Háblale a nuestro Dios. Gracias, Señor. Morará bajo su sombra, yo diré, mi castillo y mi esperanza es Jehová, mi protector. Dilo conmigo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra, escudo fiel y alarga es su verdad, con sus plumas él me cubrirá. Ahora dile, bajo tus alas estoy seguro, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, Señor, bajo tus alas me refugiaré, bajo la sombra de tus promesas cantaré, que tú eres mi Dios en quien confío. Tú eres nuestro Dios, Jesús, en quien confiamos. Nadie más, Jesús. Tú eres mi protector, Señor, mi escudo. Tú eres todo para mí, Señor. Cántalo de nuevo, mi hermano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo diré, mi castillo y mi esperanza
nosotros, Señor. Tú estás conmigo, Señor. Escudo fiel y alargues tu verdad. Mi escudo, mi esperanza, mi castillo eres tú. Tú me proteges, Señor. Tú eres mi escudo, mi esperanza. Oh, bajo tus alas, Señor. Esperaré, Señor. Díselo en adoración. Bajo tus alas estoy seguro. Alzando tus manos, dile. Bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios, que tú eres mi Dios. Díselo otra vez. Bajo tus alas estoy seguro, bendito Jesús. Bajo tus alas me refugiaré. Bajo la sombra de tus promesas cantaré que tú eres mi Dios en quien confío. Oh, mi Dios en quien confío, eres tú, Jesús. Mi Dios en quien siempre confiaré. Levanto mis manos, mi voz, mi esperanza eres tú y mi castillo. Y solo en ti, Señor, solo en ti podré toda mi confianza. Gracias a Dios. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? Casi terminamos, ¿eh? Vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, hermanos. Si gustan ir a Mateo, capítulo 23. Si alguien necesita un sobre, o por favor de pedirlo con la hermana Silvia. Mateo, vamos a ir a Mateo, capítulo 23. Mateo 23, versículo 23. Si gustan ponerse de pie, vamos a leer la palabra de Dios. Se los voy a leer en traducción lenguaje actual, hermanos, si gustan seguirme con sus Biblias. Dice la palabra de Dios: qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes del mundo: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, porque tú prolongas, Señor, nuestros días para que lleguemos al arrepentimiento, Señor. Permítenos, Señor, además de poder ayudar a la obra, Señor, dar con un corazón desinteresado, Señor, así como tú nos lo diste
como tú nos has dado tu palabra, tus bendiciones, Señor, permítenos darlo con un corazón agradecido, sabiendo que todo lo que tenemos, Señor, lo tenemos de tu mano, Señor. Pero además, Señor, además de dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, permítenos hacerlo con un corazón recto, Señor, haciéndolo justo, Señor, siendo misericordiosos, teniendo fe, Señor, en ti. Te necesitamos, Señor. Permítenos dar, Señor, para que tu obra crezca y que así como tú nos alcanzaste a través de tu obra, Señor, otros puedan ser alcanzados. Permítenos ser misericordiosos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Adelante.